¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Saluda al que está a su lado y dígale gracias por estar aquí en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos vinieron dispuestos a aprender del Señor? Amén. Es bonito cuando venimos a la iglesia y nos disponemos para aprender del Señor. Amén. Sé que Dios tiene cosas grandes preparadas para cada uno de nosotros. Dígale al que está a su lado, Dios te va a hablar. Amén. Yo le invito que en esta mañana esté muy atento. Si trajo su Biblia, úsela porque vamos a leer mucha palabra de Dios hoy en el libro de Génesis. Amén. Génesis capítulo 18, verso 10. Nos colocamos en pie y hacemos reverencia a la palabra del Señor. Amén. Señor, en su palabra dice que Jehová está en su santo templo. Dice, calle delante de él toda la tierra. Vamos a prestar atención, vamos a hacer reverencia mientras escudriñamos la escritura. Amén. Vamos a leer Génesis capítulo 18, versos del 10 al 14. Dice la bendita y santa palabra del Señor, versión Reina Valera, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de avanzada edad, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Padre, gracias por tu palabra. Señor, háblanos. Padre, usa mi vida como ese instrumento para transmitir tu mensaje. Señor, cuídame de transmitir otro mensaje, Señor, pues quiero transmitir lo que tú tienes preparado para tu pueblo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Amén. Este texto que acabamos de leer, en la versión, la nueva traducción viviente, o no, la nueva versión internacional de la palabra, dice: de cierto volveré a visitarte. Aquí en la versión Reina Valera dice: de cierto volveré a ti. En esta mañana vamos a estudiar la importancia de que Dios vuelva a visitar a su pueblo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Que Él puede volver a visitar a su pueblo. Dice la palabra del Señor: de cierto volveré a verte, de cierto volveré a ti. Le dijo el Señor a Abraham: según el tiempo de la vida, el próximo año, el año que viene, volveré a ti. Cuando Abraham recibe esta palabra, cuando Abraham recibe esta promesa de parte de Dios, habían pasado 24 años desde que Dios le había dado la promesa original de que él iba a tener un heredero legítimo. Allá en el libro de Génesis capítulo 15, verso del 1 al 6, dice que después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham
en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y le respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa, ese es Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y se lo llevó fuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y dice la palabra que le fue contado ¿cómo? Por justicia. A mí me impacta mucho la vida de Abraham. Abraham fue un hombre que fue visitado por Dios en muchas ocasiones. Abraham fue un hombre que fue visitado por Dios una vez, tras otra vez, tras otra vez, y cada vez que Dios le visitaba, le hablaba de una manera diferente, con respecto a una situación diferente. En Génesis 18:10, cuando el Señor le dice a Abraham: de cierto volveré a ti, al cabo del tiempo de la vida te volveré a visitar. Ya habían pasado 24 años desde Génesis capítulo 15, cuando Dios le había dicho que iba a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo. ¿Cuántos de nosotros tendríamos la paciencia para esperar una promesa tanto tiempo? ¿Cuántos de nosotros tendríamos la paciencia suficiente y la fe suficiente para esperar tanto tiempo la respuesta de Dios? Y no solo eso, sino que 24 años después se le aparece el Señor y vuelve y le dice: espérate, que después de un año te vuelvo a visitar. Tremendo, ¿cierto? Cuando Dios visita a Abraham en Génesis capítulo 18, solo faltaba un año para cumplirse la promesa. Pues esta promesa se cumple a los 25 años. Para esta fecha Abraham ya tenía 99 años de edad, y dice la Biblia que estaba avanzado de edad, al igual que ¿quién? Que su esposa Sara. Dice la Biblia que aún Sara ya había perdido toda esperanza de engendrar y concebir. Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres, dice la palabra de Dios. Pero Abraham con esta palabra se animó. Diga conmigo: se animó. Abraham se animó, se consoló. Abraham se despertó en él nuevamente su fe. Aunque en principio Abraham se rió. ¿Sabía usted que no solo Sara se rió? También Abraham se rió. Y se rió porque él no podía creer lo que Dios le estaba diciendo. ¿Cierto? Dice la Biblia que Abraham es considerado el padre de la fe. Pero cuando Dios le da esta promesa, Abraham se ríe. Génesis capítulo 17, versos 16 y 17 dice que Dios le estaba dando una promesa a Abraham y le dice: y la bendeciré también y te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. No solamente le habló a él, también le habló a Sara. Le dijo: ella vendrá a ser madre de naciones, de reyes y pueblos vendrán a ella. Y el verso 17 dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y ¿qué hizo? Se rió. Y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le ha de nacer un hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Yo quiero decirle a la iglesia en esta mañana que no es en el tiempo que nosotros creemos, es cuando a Dios le place. ¿Cuántos lo creen? Siempre he dicho que las ideas de Dios y los pensamientos de Dios, a nuestro parecer, son totalmente absurdos. ¿Cómo es posible que Dios permite a cierta edad tan avanzada que este hombre y esta mujer tengan un hijo? Pues Dios le plació
así. Amén. A veces nosotros como hijos de Dios no alcanzamos o no queremos esperar el tiempo preciso del cual Dios tiene preparado para nosotros. Todo en la vida lo queremos express. Queremos que todo sea ya. Es más, si puede ser ayer, mucho mejor. Y esa es la vida que el ser humano hoy en día demanda. Esa es la vida que el hombre hoy en día exige, que todo sea cuando Él quiere. Pero resulta que nos encontramos con el Señor y el Señor nos dice otra cosa. Dile al que está a tu lado, detente. Dile, detente. ¿Sabe qué nos dice el Señor? No es cuando tú quieres, es cuando a mí me plazca. Amén. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta entender. Y por eso nos vamos de la iglesia y por eso nos perdemos de la congregación y por eso nos alejamos de Dios, porque creemos que esa es nuestra manera. ¿Sabe que el mundo se queja mucho de Dios? ¿Cómo que si Dios siendo un Dios tan bueno permite tanta maldad? ¿Cómo que si Dios siendo un Dios tan bueno permite tanta corrupción, tanto problema en la política, en los gobiernos? Créame, Dios desde el cielo todo lo conoce. Dios desde el cielo sabe todas las cosas. Pero desde un principio le dio al hombre la libertad de poder escoger entre el bien y el mal, y el hombre aún así escogió hacer lo malo. Mira al que está a tu lado y dile, gran parte del problema de la humanidad, dile, no es culpa de Dios, es culpa de nuestras decisiones. Amén. Abraham se ríe, siendo Abraham el padre de la fe, siendo Abraham un hombre que le había creído a Dios en todas las circunstancias. Y créame, Dios ya venía visitando a Abraham en ciertas ocasiones. Allá en Ur de los Caldeos dice la palabra que Dios visita a Abraham. Ur era la tierra natal de Abraham, era una ciudad en Mesopotamia, era una ciudad pagana, era una ciudad que era politeísta, tenía muchos dioses, y allí se le aparece Dios a Abraham y se le aparece por primera vez. Dice la Biblia en Génesis 11:31 que tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot hijo de Harán, y lo dice hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y Génesis capítulo 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Por primera vez Dios visita a Abraham. ¿A cuántos de los que está aquí Dios los ha visitado? Yo creo que sí, porque el Señor habita en nuestros corazones. Amén. ¿Sabe que en Harán también Dios visitó a Abraham? Génesis 12 del 1 al 5 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y le da una promesa al Señor a Abraham y le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. En esta vez que Dios visita a Abraham, ¿lo visita para qué? Para darle una promesa, para darle una bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Diga conmigo, Abraham creyó. Abraham no sabía ni siquiera para dónde iba. Abraham no tenía en mente todo lo que iba a acontecerle en ese trayecto, pero era Dios quien le estaba hablando y él sabía de quién provenía la palabra. Amén. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. ¿Cuántos están dispuestos a moverse en fe? ¿Cuántos están dispuestos a moverse solo con una palabra que Dios les dé?
Hay gente que quiere emprender y cree que todo lo tiene asegurado, pero no han consultado la palabra de Dios. Todo lo que tienen es inseguro mientras no tengas la palabra de Dios como fundamento para algo que quieras emprender en tu vida. Amén. La palabra de Dios es la profecía más segura que tenemos como seres humanos. La palabra de Dios es la base y el fundamento de cada creyente. Dice la Biblia, pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham nuevamente, y le dice: a tu descendencia le daré esta tierra. Vuelve el Señor a visitar a Abraham, y dice la Biblia que cuando el Señor se le aparece, Abraham edificó allí un altar. ¿A quién le había aparecido? ¿Sabe que Abraham era un hombre que acostumbraba a edificar altares al Señor? Donde se le aparecía el Señor, allí Abraham edificaba un altar para poner por señal que Dios le había dado una promesa. ¿Cuántos altares has levantado desde que Dios te está prometiendo algo? ¿Qué has puesto por señal para recordar la promesa que Dios ha dado a tu vida? Dios a Abraham le dijo: te bendeciré y serás bendición. Tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y en esta ocasión que el Señor se le aparece por allá en Siquén, le dijo el Señor, le mostró la tierra y le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Edificó allí un altar. ¿Para quién? Para el Señor. Luego, dice la Biblia, pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó nuevamente Abraham un altar e invocó el nombre de Jehová. Cada vez que Dios te dé una promesa para tu vida, para tu familia, proponte hacer un altar para el Señor. ¿Cuántos como familia están orando? ¿Cuántos como familia están levantando ese altar en el hogar como señal de que Dios les ha dado una promesa? Pero ¿sabe qué está pasando? Que es que Dios nos da las promesas y nos quedamos quietos. Nos quedamos sin hacer nada. Por lo menos propongamos en nuestro corazón creer y levantar ese altar para el Señor. Un altar de búsqueda, un altar de oración. Dios le dio a Abraham grandes promesas, y por cada promesa Abraham edifica un altar. En Canaán también Dios se le aparece a Abraham, en la tierra de los cananeos, la tierra que heredaron los israelitas. También se le apareció en Siquén, y Dios le promete darle toda la tierra de Canaán a sus descendientes. También se le aparece el Señor a Abraham en Betel. Génesis capítulo 13, verso 14 dice: y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Por cuánto tiempo? Diga: para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. A mí me impresiona que cada vez que Dios se reunía con Abraham, le daba promesas de bendición. Por eso dice la Biblia que llegó a ser Abraham amigo de Dios. Amén. Un verdadero amigo de Dios tiene confianza con Él. Un verdadero amigo de Dios, el Señor continuamente le está dando promesas.
Un verdadero amigo de Dios continuamente cree en el Señor y no deja que su fe mengüe. El Señor le dijo: haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Y si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Tremenda la promesa que Dios le da a Abraham. Y le dice: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. En varias ocasiones el Señor le dice a Abraham: levántate. En varias ocasiones el Señor le dice a Abraham: camina, camina. Y dice que Abraham removió su tienda, recogió todo, vino y moró en el encinar de Mamre y aquí en Hebrón, y edificó nuevamente Abraham un altar. ¿A quién? A Jehová. Tremendo, ¿cierto? El Señor nos está dando promesa, y ¿qué estamos haciendo nosotros para glorificarlo? El Señor nos está dando día tras día una promesa de vida, una promesa de bendición. ¿Y qué hacemos nosotros para honrarlo a Él? Porque es que hoy en día creemos que el Señor es como esa cajita guardada donde está todo lo que necesitamos, y simplemente vamos, la abrimos y extraemos todo lo que queremos, pero no hacemos nada por honrar su nombre, no hacemos nada por agradarle a Él. Una verdadera amistad implica confianza. Betel, el lugar donde se le aparece el Señor, significa casa de Dios. Significa casa de Dios, y queda en uno de los lugares más altos de Canaán. Y aquí en Betel Dios le confirma para él y para sus descendientes que prometía multiplicar su descendencia y hacerla como el polvo de la tierra. Yo creo que no ha existido hombre sobre la tierra al cual Dios le haya dado tanta promesa como Abraham. Algunos dirán: no, Salomón, no. Salomón, el Señor le dijo: pídeme lo que quieras. Le dio riquezas, le dio todo. Pero ¿sabe qué bendición hay por encima de la riqueza, por encima de todas las cosas? Que tú puedas multiplicarte, que tú puedas extenderte. Amén. Y no me estoy refiriendo solo a la descendencia de tener hijos, sino que en cualquier área de tu vida puedas extenderte, que en cualquier área de tu vida puedas multiplicarte en todo, en la iglesia, en el trabajo. Es mucha más bendición. Vea que Salomón lo tuvo todo, y gracias a esa riqueza también pecó y también hizo lo malo. Pero Abraham es diferente, porque Abraham, el Señor le habla y tuvo varios encuentros con el Señor. Vuelvo y le repito, por cada encuentro Abraham edificaba un altar a Jehová. Luego llegan a Hebrón, y tiene ahí Abraham otro encuentro con el Señor. Y en Hebrón Abraham recibe la promesa del heredero legítimo. Y entonces Dios hace un pacto con Abraham y confirma poseer la tierra. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande del Éufrates. Cuando Abraham tenía 99 años de edad, Dios se le aparece nuevamente. Pero se le aparece ahora como el Todopoderoso, como el Shaddai. Y Abraham recibe ciertas instrucciones. Génesis capítulo 17 dice que era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Pero esta vez el Señor le pide algo diferente. Esta vez el Señor le dice: anda delante de mí y sé perfecto.
anda delante de mí y sé recto, camina en la perfección. ¿Cuántos de nosotros como hijos de Dios estamos caminando en la perfección del Señor? El Señor nos está diciendo en esta hora: anda delante de mí y sé perfecto. Le dice el Señor: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré, ¿cómo? En gran manera. ¿Sabe que muchas personas hoy en día viven entre comillas de los pactos? Porque creen que un pacto es simplemente que el Señor cumpla su parte con nosotros. Pero ¿qué en realidad es un pacto? Es un acuerdo entre dos personas. Y cuando el Señor hace pacto con Abraham, le da una condición y le dice: anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuál es la frase que siempre les he enseñado con respecto a las promesas de Dios? Que toda promesa de Dios lleva consigo una condición. Todo pacto que Dios hace contigo lleva consigo una condición. La mayoría de los pactos fueron entre Dios y el hombre, no entre el hombre y Dios. Pero hoy en día decimos: yo tengo 50,000 pesos y los voy a pactar para que el Señor me dé una moto. Yo tengo 50,000 pesos y los voy a dar para que el Señor me dé un carro. Y yo te digo, la bendición de Dios no la vas a comprar con dinero. La bendición de Dios no la vas a comprar con todo el oro del mundo. ¿Sabe con qué si adquirimos la bendición de Dios? Con rectitud, con fidelidad, viviendo delante de su presencia como a Él le agrada. El Señor dice en su palabra: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra todos los mandamientos que te prescribo hoy, entonces el Señor tu Dios, que dice la palabra, te extenderá por todas las naciones y las bendiciones te alcanzarán. Y dice la Biblia: y extendió el Señor su pacto entre él y Abraham y le dijo: y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Sabe que un verdadero pacto implica cambios? Cuando tú te propones servir al Señor, implica que debes cambiar ciertas cosas. En esta ocasión el Señor mismo cambió a Abraham, su nombre por Abraham. ¿Por qué? Porque le estaba dando otro significado. Le estaba diciendo: tú vas a ser padre de mucha gente. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Su esposa también el Señor le cambió el nombre como señal del pacto. Dice la palabra del Señor: de nuevo Dios le dijo a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y vuelve y le da una condición para poder entonces Abraham ver todo lo que Dios le había prometido. Se trataba de un pacto entre Dios y Abraham. Luego Dios, en Génesis capítulo 18,
verso 10, el Señor le confirma a Abraham la promesa de este hijo legítimo, de este heredero legítimo, el cual hace muchos años atrás Dios le había dado esta promesa a Abraham. Pero esta vez Dios se le aparece para darle una de las promesas más grandes que Abraham recibió. Diga conmigo, volveré. Diga, volveré a visitarte. Y sabe que esa es la promesa que el Señor tiene para nosotros en esta mañana, que este año el Señor volverá a visitarnos. ¿Cuántos lo creen? El Señor volverá a visitarnos. Y si Él dice volveré, es porque ya lo ha hecho en otras ocasiones. Amén. Se trataba de una nueva visitación divina, una nueva visitación a su siervo Abraham, una visitación sobrenatural, una visitación extraordinaria, una visitación gloriosa, una visitación de parte de Dios con toda su presencia, una visitación con toda su gloria. Esa es la visitación que recibiremos de parte del Señor. Pronto, dile al que está a tu lado, pronto. Y va a ser una visitación distinta a las que hemos experimentado en otro tiempo. Así te dice el Señor hoy, iglesia, he aquí que yo volveré a visitarte. Amén. Génesis 18:10 entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y es una visitación que está prometida por Dios. Y en esta ocasión ya no era para hacerle un nuevo llamado a Abraham. Ya Abraham había madurado mucho en la fe. Y el Señor se le aparece y le dice que era una visitación para cumplir la promesa que Él le había hecho hace muchos años. ¿No se alegra usted por eso? Dile al que está a tu lado, Dios te visitará, pero en esta ocasión para cumplir lo que te prometió. Amén. No era para darle una nueva palabra, no era para llamarlo nuevamente, no era para prometerle otro hijo, no era para volverle a cambiar el nombre, no era para darle tierra, no era para consolarlo. Ahora, en esta ocasión, cuando Dios se le aparece nuevamente a Abraham, sería para engendrar, para concebir, para dar a luz lo que Él le había prometido en otro tiempo. Así el Señor te va a visitar en este año, pero para cumplir lo que prometió en tu vida. Yo no sé si es en enero, yo no sé si es en febrero, si es en marzo. Dios lo sabe. Como les dije en principio, es en su tiempo. Pero hay una promesa de parte de Dios. Amén. Y Abraham le dijo en el tiempo de la vida, es decir, 9 meses, le dio el Señor a Abraham para ver cumplida la promesa. Por eso me inspira la vida de Abraham, me inspira a creerle al Señor. ¿Por qué? Porque después de 24 años el Señor lo pone a esperar un año más. ¿Cierto? Y todos conocemos lo que pasó con Abraham, que después el Señor volvió a visitarlo, pero para quitarle entonces la promesa que le había dado. Y nosotros, como hijos de Dios, no estamos dispuestos en estos tiempos a soportar lo que soportó Abraham. Después de tantas promesas, el Señor le dice, entrégame a tu hijo, al único, al heredero. La visitación en este tiempo será para cumplir el Señor lo que te ha prometido. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Estamos seguros y estamos convencidos que desde el día de nuestra conversión el Señor nos visitó. El Señor nos ha estado visitando constantemente para animarnos, para bendecirnos. Pero sin embargo el Señor volverá a visitarnos, al igual que lo hizo con Abraham. ¿Cuántos lo creen?
y será, vuelvo y le repito, una visitación distinta, una visitación para engendrar, una visitación para concebir. Este año es el año del crecimiento en la palabra y de la multiplicación, ¿en qué? En almas. Creemos en el Señor, que el Señor va a visitar esta iglesia porque va a cumplir las promesas que ha hecho a cada uno de sus hijos. Si Dios te prometió que tu familia estará aquí, en el nombre de Jesús lo creemos que así será. No descansamos, no desmayamos. No descansamos ni desmayaremos. Y yo no sé cuál es ese Isaac que tú vas a engendrar en este año. Yo no sé cuál es ese Isaac que tú vas a concebir. No sé cuál es esa promesa que Dios va a cumplir en tu vida, pero como lo hizo con Abraham, lo hará también contigo. ¿Sabes qué te digo, iglesia? Lo único que te pido en el nombre del Señor es que puedas entender el tiempo de su visitación. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel, cuando Jesús vino, no pudo entender el tiempo de la visitación del Señor. Porque creyeron que era un falso Mesías. Vea lo que dice Lucas capítulo 19, 44, el Señor Jesús refiriéndose a Israel, a su nación. Dice, te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No entendieron el tiempo. Pidámosle al Señor que nos ayude a entender los tiempos que estamos viviendo. ¿Sabe que del ejército de David habían hombres que eran entendidos en los tiempos? Habían hombres que conocían cada momento, cada situación. Pero no nos preocupamos por buscar la presencia del Señor, no nos preocupamos por estar tiempo con el Señor, no nos preocupamos por entender los tiempos de la visitación del Señor. Abraham, 24 años después de la promesa, se le aparece el Señor, y esta vez Abraham no se ríe, pero su esposa desde la tienda se rió, y el Señor se dio cuenta que se habría reído. ¿Y qué le dice el Señor? Verso 13. Jehová le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible para el Señor? ¿Habrá algo que el Señor no pueda hacer? Yo no sé si hasta estas alturas de tu vida como creyente te has desanimado, porque no has visto lo que el Señor te prometió, porque no has visto la respuesta de Dios a esa promesa. Pero yo hoy te digo, como el Señor le dijo a Abraham, ¿habrá algo difícil para Dios? Para Dios no hay nada difícil. Él puede hacer todo esto y más en tu vida. Pero ¿sabe qué es lo que Él espera de nosotros? Que seamos pacientes. Que seamos pacientes. Siempre les he enseñado que la fe va acompañada de la paciencia, y la paciencia sostiene la fe. Porque dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que ¿qué? De lo que esperamos. ¿Y cuántos están dispuestos a ser pacientes y esperar en el Señor el tiempo que sea necesario? Amén. Ay, nadie dijo amén. El tiempo que sea necesario. Amén. Porque no es en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Amén. Yo le decía a Glenny en estos días, le decía, es que yo todas las noches me acuesto pensando en todas las cosas que quiero que el Señor me dé. ¿Cierto? Pero mientras tanto, ¿qué hago? Esperar. Esperar, y ese sueño no se va de mi mente. Y aún literalmente sueño a veces con cosas. ¿Sabe una cosa? Y se lo cuento por testimonio. Y yo se lo conté a mi familia también. Yo trabajo en algo que nunca estudié. Dios mismo se ha encargado de capacitarme a mí. Yo estudié contaduría pública y estudié administración de empresas. No he ejercido
nada de eso. Actualmente trabajo en fotografía de eventos. Nunca estudié para ser fotógrafo de eventos, y de la manera que lo hago, no me imaginé nunca que podría hacerlo. Una capacitación en fotografía es muy costosa, muy pero muy costosa. Es más, aquí en Córdoba no hay una carrera que uno diga quiero estudiar fotografía para profesionalizar mi trabajo. Y las grandes universidades un semestre vale mucho. Un taller con un fotógrafo profesional vale, el más barato, entre 2 y 3 millones de pesos. Y dura 2 días apenas. Y yo se lo conté a mi familia también y hoy se lo cuento a ustedes. ¿Sabe una cosa? Yo tengo un fotógrafo a quien sigo en redes sociales y es mi referente con respecto al trabajo que yo hago. Y sabe que lo cuento por testimonio, porque un taller con ese fotógrafo, que es el mejor fotógrafo de Colombia, considerado a nivel internacional como uno de los mejores de Latinoamérica, ese tipo me dio un taller a mí, completico, en sueños. Y no tuve que pagar todo lo que vale hacer un taller con él. Y dije que le voy a escribir y le voy a decir, tú me capacitaste a mí sin estar presente, para testificar de lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Mire, toda una noche en capacitación, soñando. Y recuerdo, mire, hay sueños que uno sueña y no recuerda absolutamente nada. ¿Sabe que aún hasta me enseñó a contratar? Porque en la última parte del sueño veníamos en un carro y él venía sentado a mi lado. Y me preguntó, ¿cuánto vas a cobrar por ese trabajo? Yo le dije, voy a cobrar tanto. Y me explicó cómo debía contratar con los clientes. Para que vea usted cómo Dios hace en la vida de nosotros. Que no es cuando nosotros queremos, sino como a Él le place y cuando Él quiere. Amén, dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor. Y así, en muchas áreas de mi vida, he visto cómo Dios actúa. Cómo Dios actúa. No tenía yo para pagar un taller tan costoso y el Señor me lo regaló en sueños. Y como le digo, yo no soy de los que retiene tanto los sueños. Yo sueño una cosa hoy y en la noche y en la mañana no me acuerdo. En cambio que mi esposa, ella sueña y me cuenta todo el sueño, de principio a fin. Pero quiere que le diga una cosa, este sueño a mí no se me olvida, porque sé que era de parte de Dios, sé que era Dios mismo capacitándome. Por eso cuando Dios se le aparece a Abraham, le da una palabra que tanto para él como para su esposa era difícil de entender, era difícil de comprender, pero era Dios mismo quien le estaba hablando. Cuando Dios te diga que te va a bendecir y tú dices, pero es que no tengo ni cómo empezar, cree que es Dios mismo el que te está hablando y que para Él no hay nada imposible. ¿Habrá algo difícil para Dios? Hoy te dice el Señor, así te digo, al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida. Sara tendrá un hijo y el Señor te dice, según el tiempo en que yo he preparado, te bendeciré. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Cuando Dios visita, las cosas cambian. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios visita, las cosas son diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios visita, suceden cosas maravillosas. Cuando Dios visita, suceden cosas extraordinarias. Cuando Dios visita, lo infructífero se convierte en fructífero. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando Dios visita, la enfermedad se cambia en salud, la tristeza en gozo, la escasez en abundancia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Cuando Dios visita, el manto de luto se convierte en manto de gozo y alegría. Las heridas son sanadas, el resentimiento se va. Cuando Dios visita, somos libres de la esclavitud. Pasamos de muerte a vida. Cuando Dios visita, rompe las cadenas. ¿Cuántos lo creen?
Cuando Dios visita hay avivamiento, cuando Dios visita hay gozo, cuando Dios visita hay alegría. Y Dios nos va a visitar este año. Pero ¿sabes algo? Hay una visitación mucho más grande y esa debemos esperarla todos. Amén. Señor Jesús en Apocalipsis dijo: he aquí que vengo en breve. Su venida está cerca, iglesia. Y más que la visitación que podamos esperar del Señor aquí en la tierra, sepamos que Él viene pronto por su iglesia. Sepamos que no desmayaremos hasta estar un día en presencia del Padre. Y si Jesús lo dijo, así será. El Señor te dice hoy: retén lo que tienes para que nadie quite tu corona, porque vengo pronto, vengo en breve. Esa es la palabra más diciente acerca de la venida del Señor. Si el Señor dijo: vengo en breve, así será. Y recuerda esto: para el Señor 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Y si Él dijo que venía, lo dijo hace 2 días apenas. Amén. Lo dijo hace 2 días porque según los estudiosos esa promesa ocurrió hace 2000 años. Pero para Él 1000 años es como un día, o sea que lo dijo hace 2 días. Él viene pronto, Él viene pronto. ¿Cuántos lo creen? La visitación del Señor será sobre ti. Amén. Por eso siempre decimos: el Señor nos va a bendecir este año. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando decimos el Señor viene pronto, muchos no dicen amén. Alégrate de que el Señor venga pronto por su pueblo. Colócate en pie en esta mañana y vamos a dar gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas y por lo que nos ha enseñado el día de hoy. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, Señor, tuya es la gloria y tuya es la honra. Padre, no tenemos palabras como agradecerte, Señor, por lo que has hecho.